Lo que vamos a ver ahora está en la sección 5.5, que básicamente tiene que ver con función cuadrática, cuáles son las formas en las cuales puede aparecer una función cuadrática, cuáles son las propiedades, etc. Básicamente una función cuadrática es un polinomio de grado 2, es decir, que es una función de la forma a por x al cuadrado más b por x más c, que para que efectivamente sea de grado 2 necesito que a sea distinto de cero, el coeficiente principal, porque si a fuera cero ya me queda una lineal, entonces necesito que el coeficiente sea distinto de cero. Y las funciones cuadráticas tienen varias propiedades interesantes. Entre ellas, lo primero que vamos a decir es que básicamente la gráfica tiene muchas propiedades interesantes. Cuando uno mira la gráfica de una función cuadrática, básicamente podemos tener dos gráficas o dos tipos de gráficas. Una de ellas, el gráfico es algo así, una parábola cuyas ramas abren hacia arriba, y la otra cuyas ramas abren hacia abajo. Entonces, básicamente esos son los dos estilos de gráficos que podemos tener y que básicamente están determinados por el valor del coeficiente principal. Aquellas gráficas que abren hacia arriba tienen un coeficiente principal positivo y las que abren hacia abajo tienen un coeficiente principal, capaz que molesta ahí, vamos a escribirlo en otro lado, al costadito. Acá. A es positivo o A es negativo. Pero además tienen otras características las gráficas de las parábolas. Una de ellas es que tienen un vértice que, en el caso de las que abren hacia arriba las ramas, la función va decreciendo y cuando llega al vértice empieza a crecer. Y en el caso de las que son hacia abajo, la función crece y al llegar al vértice empieza a decrecer. Y además, ese vértice me determina un eje de simetría. Acá tenemos x igual a h, que por ahí es la letra que se usa para el vértice, la coordenada del x del vértice. Acá pongamos k, que es la que se usa muchas veces para la coordenada y del vértice. Podemos hacer lo mismo acá. X igual a h. Y acá tendríamos el valor de k. El vértice, entonces, es el punto HK que además, si uno mira la gráfica, dependiendo de si es hacia arriba o hacia abajo, resulta ser el mínimo o el máximo de la función. Dependiendo si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Es decir, en el caso de las funciones donde la es positivo, tenemos un mínimo que es el valor más pequeño que toma esa función, y en el caso de las parábolas que abren hacia abajo, donde la es negativo,
En el vértice tenemos un máximo, el valor más grande que puede tomar la función. Y además, el valor de x del vértice me determina, como les decía hace un ratito, un eje de simetría. ¿Por qué un eje de simetría? Porque si yo miro lo que pasa a izquierda o a derecha del vértice, del eje de simetría, es lo mismo. Bueno, la parábola verde me salió un poquito más linda, la roja no tanto, pero de alguna manera son espejo una función de la otra. ¿Sí? Si yo acá estuviera en un punto que me tengo que mover 3 lugares para llegar al eje de simetría, supongamos que esto mide 3, entonces para ir al punto contrario también mide 3, por ejemplo. ¿Sí? Siempre es un espejo, la función es un espejo con respecto al eje de simetría. Tanto bueno, la roja como la verde, eso es lo que me determina el eje de simetría. Y además, otra característica gráfica, pero que puede o no existir, ya vamos a ver por qué, que en estos dibujitos que hice sí existe, son las raíces, que ya habíamos hablado de eso también la clase pasada, y también cuando trabajamos con polinomios hace varias clases. Las raíces son los valores de x que hacen que mi función valga 0. Ya vamos a ver dentro de un rato qué puede pasar con las raíces, digamos, pero básicamente es eso, que bueno, si recuerdan lo que vimos cuando vimos la resolvente, básicamente puede pasar que tiene dos raíces, una raíz o ninguna, pero bueno, como les digo, lo vamos a ver dentro de un rato. Y entonces, bueno, muchas veces en base a la información que yo tenga, de los puntos que pueda calcular, o las raíces, o el vértice, o la ordenada del origen, por ejemplo, que es el valor de c, que es, la ordenada del origen es cuando x vale 0, ¿sí? Si x vale 0, a por 0 más b por 0 más c me da c. Entonces uno, sabiendo diferentes propiedades de la función cuadrática, puede más o menos hacer un grafiquito, ¿sí? Bueno, entonces empecemos un poquito con eso, haciendo un par de ejemplitos de, a partir de una función cuadrática, por ejemplo, cómo puedo graficarla. Por ejemplo, supongamos que tenemos la función 2x al cuadrado menos 12x más 16 y queremos graficarla. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que el a, como para ir sacando conclusiones, el a es 2, que es un número positivo. Entonces la función cuadrática, sus ramas abren hacia arriba, o eh, es lo que se llama cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, si abren hacia abajo, digamos. Las ramas abren hacia arriba. También, por ejemplo, podemos ver que 16 es la ordenada al origen, que es el valor de C.
Y bueno, quisiera obtener otros valores de mi función para poder graficarla, por ejemplo. Entonces, otra cosa que podemos hacer es hallar sus raíces usando la resolvente. Las raíces, x1 y x2, si yo hago la resolvente, ¿esto qué me da? Menos b, que vale 12, más menos la raíz cuadrada de 12, menos 12 al cuadrado, que es 144, menos 4 por a por c, 4 por 2, 8, por 16 es 8 por 8, 64, por 2, 128. Lo estoy haciendo mentalmente, así que puede fallar. Sobre 2 por a, 2 por 2, 4. Entonces esto me da 12 más menos la raíz de 16 sobre 4. Así que finalmente tenemos 12 más menos 4 sobre 4. Entonces, ¿cuáles son las raíces? La raíz x1, 12 más 4, 16, dividido 4, 4. Y la raíz x2, 12 menos 4, 8, dividido 4, 2. Entonces ya tengo que a es positivo, que la ordenada del origen es 16 y que 4 y 2 son mis raíces. Ahora, por ejemplo, ¿cómo puedo calcular el vértice? Acá hay dos maneras diferentes de calcular el vértice. Una, que es la primera que vamos a ver, es que como el x del vértice es el eje de simetría, si yo, por ejemplo, conozco las dos raíces, como está acá en este dibujito, bueno, en el rojo, si no, como ustedes quieran, pero digo, yo acá conozco las raíces, entonces la distancia tiene que ser la misma de una raíz al eje de simetría o del eje de simetría a la otra raíz. ¿Por qué? Porque justamente es un eje de simetría. Entonces, si esto mide algo, 2, esto también tiene que medir 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo calcular el valor de h? Bueno, para calcular h, una manera de hacerlo es buscar el punto medio de las raíces. ¿Por qué? ¿Cómo calculo el punto medio o el promedio, si quieren? Sumo las dos raíces y divido por 2. Así voy a encontrar el punto medio del intervalo, que en este caso sería 4 más 2 es 6, dividido 2 es 3. O sea que h vale 3. Y si quiero saber cuánto vale k, la coordenada y del vértice, tengo que hacer f de h. Es decir, tengo que evaluar la parábola en 3. ¿Eso qué me da? Esperen que no me acuerdo cuál es la parábola. 2x cuadrado menos 12x más 16. Entonces tenemos 2 por 3 al cuadrado menos 12 por 3 más 16. Entonces, si hago esa cuenta, 3 por 3 es 9, 2 por 9, 18. Y 18 más 16 es 34. Y después tengo menos 12 por 3, que es menos 36. Así que tengo 34 menos 36 me da menos 2. Supuestamente sí, si es que yo estoy haciendo bien las cuentas. ¿Sí? Entonces el vértice es HK, que es 3 menos 2.
Entonces, fíjense que ya conozco el vértice, conozco las raíces, conozco la ordenada al origen, ya tengo un montón de datos para graficar esa función si yo la quisiera graficar, ¿sí? No sé si voy a llegar hasta el 16 porque es muy alto, pero no sé si me van a dar eh, si no hago bien chiquitas la escala del eje Y. Eh, entonces hagamos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta el 8 hagamos, ponele. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, que las raíces eran 2 y 4. O sea que las raíces son el 2 y el 4. A ver si me sale esto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Acá está el 16. La ordenada del origen está ahí. Después otra cosa que sé es que el vértice es 3 menos 2, eh, negro. Ah, por acá está el menos 2. O sea que el vértice está acá. Pero además tengo un eje de simetría en el vértice. X igual a 3 es mi eje de simetría. Entonces, ahora se ve, para que se vea claro qué significa ser eje de simetría. Si yo sé que en el 16, 0, 16 tengo un punto, fíjense, yo para llegar al eje de simetría me tendría que mover uno, 2, 3 lugares. Pero como es simétrica la función, si ahora me muevo uno, 2, 3 lugares para la derecha, acá también tiene que haber un punto de la función, que si se fijan sería, supuestamente, uy, horrible mi dibujo, eh, vamos a hacer primero acá abajo, acá. Este punto yo lo saco por simetría. Y bueno, más o menos con esos puntos ya puedo graficar algo que tenga pinta de ser una función cuadrática. Muchas veces lo importante es hacer más o menos un dibujito. No es necesario dibujar a la perfección, pero sí está bueno tener idea de más o menos qué pinta tiene la parábola. Entonces, en este caso, teníamos, voy a pintar con lila, teníamos la ordenada del origen, teníamos las raíces, teníamos el vértice y bueno, también teníamos el eje de simetría. Y bueno, con esos datos pude calcular también el punto este y pude graficar algo medianamente decente, a pesar de mis pocas capacidades técnicas de dibujo. ¿Sí? Soy muy malo dibujando y pude hacer algo más o menos decente. ¿Sí? Bien. De todos modos, profe, ¿qué pasa si la ecuación está incompleta? Bien, Emi. A ver, en principio, si la ecuación está incompleta, todo esto que hicimos vos lo podés hacer porque podés hacer la resolvente igual y ver si tiene raíces o no. Si vos buscás esto que ahora lo vamos a charlar, esto es lo que se llama la forma polinómica. Otra manera de conseguir el vértice es lo que vamos a charlar ahora, que es buscar la forma canónica, que se consigue completando cuadrados.
Pero si la forma polinómica está incompleta, no hay ningún problema. Podés hacer las cuentas igual, o parecido, digo, pero digo, se puede hacer. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, Emi. Si consideras que no se entendió, decime y vemos cómo te lo explico de otra manera. Bien, perfecto. Entonces, lo que le decía recién, esta manera de escribir una función, 2 por x al cuadrado menos 12x más 16 creo que era, es lo que se llama la forma polinómica. Pero otra manera de escribir esa función, es decir, esta es la de la forma a por x cuadrado más b por x más c. Otra manera de escribir a la función es lo que se llama la forma, vamos a ponerlo, 2 por a por x al cuadrado más b por x más c. Esa es la forma polinómica. Otra manera de escribir la función es lo que se conoce como la forma factorizada, que sería a por x menos x1 por x menos x2. Que para escribir esta forma factorizada tenés que saber cuáles son las raíces. La f es de forma y ahora escribimos acá factorizada. Si vos sabés cuáles son las raíces, podés escribir la forma factorizada, que en este caso sería 2, que es el valor de a, x menos 4, x menos 2, porque x1 y x2 son 4 y 2. Entonces así obtenemos la forma factorizada. Y la otra es lo que se llama la forma canónica, que es de la forma a por x menos h al cuadrado más k, donde a chica es el vértice, forma canónica. Que en este caso nosotros lo calculamos al vértice, a vale 2, la h vale 3, x menos 3 al cuadrado, y la k vale menos 2, entonces me queda menos 2. Pero esa forma canónica, si uno no conoce el vértice, ahí es donde es importante lo que les voy a contar ahora, si uno no conoce el vértice, si uno solo sabe que f de x es 2 por x al cuadrado menos 12x más 16 y quiere hallar el vértice, debemos hacer lo que hicimos hace varias clases de completar cuadrados. ¿Cómo se completaba cuadrados? Lo primero que uno debería hacer, o que uno puede hacer, es sacar el 2 de factor común. Yo saco el 2 de factor común para completar cuadrados. Es más cómodo que la x al cuadrado tenga coeficiente 1. Entonces saco el 2 de factor común. ¿Y qué es lo que yo hacía para completar cuadrados? Yo consideraba que esto es hacer 2 por 3 por x. Vamos a hacerlo así completo, así. Esto es 2 por 3 por x. Entonces, para completar cuadrados, yo lo que hacía era sumar y restar este 3 al cuadrado para poder completar el cuadrado que tiene estos dos primeros monomios y el 3 al cuadrado, que es lo que falta. Entonces yo sumo y resto para completar cuadrados. El 2 sigue quedando afuera, por ahora no lo toco. Entonces esto es x al cuadrado menos 2 por 3 por x más 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado más 8. Entonces cuando yo sumo y resto 3 al cuadrado,
no estoy modificando la expresión porque sumo un número y resto el mismo número. Y ahora, estos tres primeros forman el trinomio cuadrado perfecto de x menos 3 elevado al cuadrado. Entonces, por eso es importante. Y con lo otro, con lo que sobra, puedo hacer la cuentita. Esto se hace en la cuentita, menos 9 más 8 te da menos 1. ¿Sí? Entonces me queda 2 por x menos 3 al cuadrado menos 1. Y ahora hago la distributiva. Entonces me queda 2 por x menos 3 al cuadrado, y 2 por menos 1 es menos 2. Entonces así obtengo lo que es la forma canónica, y por lo tanto yo podría deducir el vértice, que es 3 menos 2. Voy a poner más chiquito como para ver si se puede ver todo junto. Ahí está. No sé si se alcanza a ver porque está muy chiquito, pero esa es la idea, que si uno tiene un polinomio, una función cuadrática en su forma polinómica, puede completar cuadrados para hallar el vértice. Con lo que uno tiene que tener cuidado para hallar el vértice es cómo está escrito lo de adentro del paréntesis, ¿sí? Porque tiene que estar escrito de la forma x menos h. En este caso está escrito igual. Si hubiera un más, hay que tener cuidado porque es el contrario el vértice, ¿sí? Es decir, vamos a poner otro ejemplo. Si yo tuviera g de x igual a x más 1 al cuadrado más 1, por ejemplo, el de afuera no importa porque el de afuera siempre es el valor de k. Pero acá esto es lo mismo que tener x menos menos 1 al cuadrado más 1. Entonces, en ese caso, si lo que tengo dentro es una suma, hay que tener cuidado porque el vértice, en este caso sería menos 1, 1. ¿Sí? Entonces, para ver cuál es el valor de h, si es una suma, es el valor opuesto al que está. Si es una resta, sí es ese mismo valor, el valor de h. Entonces, con eso, tengan cuidado. Bien. Ahora voy a hacer un par de ejemplitos más, pero antes de hacer esos ejemplitos, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se entendió lo que conté o hubo algo medio raro que no se haya entendido? Eh, en cuanto a las diferentes formas de las parábolas, que está la forma polinómica, factorizada, canónica, que está el eje de simetría, el vértice, etcétera. ¿Venimos bien con eso? ¿O hay algo, lo que sea, que no se haya entendido? Espero un minuto por si alguien quiere preguntar algo en el chat. Bien, veo que no hay preguntas. Bueno, hagamos algunos ejemplitos adicionales entonces. Por ejemplo, trabajemos con la parábola 2x al cuadrado menos 4x más 5.
por ejemplo. Entonces, si yo quiero, ya podría deducir que A es igual a 2, positivo, por lo tanto, las ramas abren hacia arriba. Además, tengo que C igual a 5, es la ordenada al origen. Busquemos el vértice completando cuadrados, que eso, no sé, a mí me parece que a veces es lo más complicado. Por ahí las raíces las saben calcular bien haciéndolo resolvente, pero esto a veces no. Entonces, aprovechemos a eso, a buscar el vértice completando cuadrados. Entonces, para completar cuadrados, lo primero que hacemos es sacar el 2 de factor común. Entonces tengo x al cuadrado menos 2x más 5 medios. ¿Sí? Porque saqué el 2 de factor común, entonces 5 dividido 2, 5 medios. Y entonces acá lo que me tengo que dar cuenta es que esto es 2 por 1 por x. Entonces, esto me queda x al cuadrado menos 2x más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, más 5 medios. Recuerden, este 1 es el que proviene de acá. Y lo sumo y lo resto para que se mantenga la ecuación equivalente. Entonces, ¿esto qué me da? X menos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, o sea que tengo menos 1 más 5 medios, eso es 3 medios, más 3 medios. Y luego distribuyo el 2 y me queda 2 por x menos 1 al cuadrado más 3. Entonces de acá puedo deducir que el vértice es 1, 3. Y además que el eje de simetría es x igual a 1. Entonces fíjense, por ejemplo, en este caso, a ver si me voy a hacer atorrante y lo voy a intentar meter acá al gráfico, que ya tenemos bastante información. Sabemos que el vértice está en el 1, 3. Así que está acá. Ahí está el vértice. Y además sabemos que, esperen que no me acuerdo, que otra cosa sabemos, que 5 es la ordenada al origen. Entonces, si 5 es la ordenada al origen, por acá está el 5, así que la función en el 0 vale 5. Y por simetría, yo podría saber que en el 2 también vale 5. Entonces ahí, por ejemplo, ya tengo 2 puntos, ya podría más o menos hacer un dibujito de la parábola.
Esperen que me está saliendo muy fea. Ahí está. Bueno, un poquito más linda quedó. Eh, si yo quiero sacar el vértice con las raíces. Bueno, el problema de sacar el vértice con las raíces es, fíjate acá en este caso, por ejemplo, esta función, esta parábola, no tiene raíces. ¿Por qué? Porque fíjate que abre hacia arriba y el vértice está en el 1, 3. Entonces no siempre vas a poder hallar el vértice con las raíces. ¿Por qué? Porque acá si vos calcularas la resolvente, te quedaría la raíz cuadrada de un número negativo, lo que llamábamos el discriminante. El discriminante te da negativo y por lo tanto esta parábola no tiene raíces reales. Entonces, solo podés calcular eh, el vértice con las raíces si efectivamente la función tiene raíces. Si no tiene raíces, sonamos. Pero, de todos modos, ya vamos a ver que hay otra forma. eh, pero bueno, eh, esta funciona, digamos. Eh, bien, hagamos uno más de estos ejemplitos. Eh, hagamos uno que sea cóncavo hacia abajo, así no es todo cóncavo hacia arriba todo el tiempo. Por ejemplo, o que las ramas abren hacia abajo. ¿Qué pasa si tenemos g de x menos x al cuadrado menos 6x más 1? Entonces acá, por ejemplo, sabemos que a es igual a menos 1, que es un número negativo, así que las ramas van a abrir hacia abajo. Sabemos que c es igual a 1, la ordenada del origen, y también intentemos completar cuadrados para hallar el vértice. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos menos x al cuadrado menos 6x más 1. Como siempre, lo primero que conviene hacer es sacar de factor común el menos 1 para que quede coeficiente principal igual a 1. Entonces saco el menos 1 de factor común y me queda x al cuadrado más 6x menos menos 1. Entonces acá el 6 es 2 por 3 por x. Entonces, para completar cuadrados, tengo que sumar y restar 3 al cuadrado, que tengo x al cuadrado más 2 por 3 por x más 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 1. Entonces, la primera parte me sirve para completar cuadrados, solo que x más 3 al cuadrado. Acuérdense que el signo más, uno lo que mira es el término lineal. En los ejemplos que hicimos antes, el término lineal era negativo, por eso queda un menos, pero ahora queda un más. Y después tenemos menos 9 menos 1 menos 10. Entonces hacemos la distributiva del menos 1, que me queda menos, paréntesis, x más 3 al cuadrado menos 10. O lo que es lo mismo, menos, paréntesis, x menos menos 3 al cuadrado menos 10. Perdón, hice algo mal, ¿no?
Cuando distribuí el -1, me faltó poner acá +10. ¿Sí? Porque distribuyo el -1 por el paréntesis, más -1 por -10. Entonces ahí queda +10. Perdón, ahí me había faltado distribuir el -1. Entonces el vértice, en este caso, es -3 de x, 10 de y. Fíjense, así a lo bruto, hago un grafiquito a lo bruto para que vean, comparado con lo que me preguntaba Jazz hace un ratito del tema de las raíces. Si uno hace un dibujito a lo bruto, el -3, 10 está por acá. Y en este caso, como el A es negativo, yo sé que la parábola es cóncava, que abre hacia abajo. Entonces, en ese caso, sí voy a tener raíces. ¿Por qué? Porque el vértice está arriba del eje X y la parábola abre hacia abajo. Entonces, en este caso sí voy a tener raíces, o sea que pude haber hallado las raíces si quería, en este caso. Bien. Eh, Les quería decir algo y me olvidé. ¿Qué era lo que les quería decir? Eh, Chucu, chucu, chucu. Denme un segundo que mi cerebro, que mis neuronas hagan sinapsis. Bien, ahí me acordé. ¿Se acuerdan que la clase pasada, me parece que fue que empezamos a trabajar con funciones? Habíamos hablado de el dominio y la imagen de una función. En general, el dominio, si uno tiene una función a por x más b, a por x menos h al cuadrado más k, en su forma canónica, o cualquiera, o sea, si uno tiene una función cuadrática, en cualquiera de sus formas, ¿cuál sería el dominio de la función? Es decir, ¿cuáles son los valores que puede tomar x? En principio, si no hay ninguna restricción de contexto, el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque no tengo división, no tengo raíces, no tengo logaritmos, que son las tres cosas que me podían generar algún problema en el dominio. Entonces, el dominio de la función consiste de todos los números reales. ¿Y cuál es la imagen de la función? ¿Se acuerdan que la imagen era los valores que toma la función en el eje y? Entonces, en este caso, va a depender de si el A es positivo o si el A es negativo. Es decir, si la parábola es cóncava hacia arriba, o abre hacia abajo. ¿Por qué? Si uno grafica una parábola cóncava hacia arriba, lo dijimos hace un rato, el menor valor que va a tomar es el valor del vértice. Ahí está h y acá está k. Entonces, si uno mira cuáles son los valores que toma la función, toma al valor k, al valor un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba. De hecho, lo está tomando dos veces, porque lo toma acá, pero también lo toma acá. ¿Sí? Pero cuando uno mira cuáles son los valores que toma la función, ¿se acuerdan que decíamos que podemos trazar rectas horizontales en el eje Y? Y así uno sigue. Entonces, como la parábola abre hacia arriba, la imagen de f va a ser el intervalo desde k hasta más infinito.
¿Por qué? Porque K es el valor mínimo que toma y después abre hacia arriba, entonces del K hacia arriba toma todos los valores. En cambio, si abre hacia abajo la parábola, va a ser al revés. Yo voy a tener acá el vértice en el HK y entonces los valores que toma la parábola, los valores del eje Y, son desde el K para abajo. Entonces, en ese caso, la imagen se corresponde con desde menos infinito hasta K. Eso siempre de vuelta que no tengamos alguna restricción de contexto económico o físico o lo que sea. Si tenemos una función sin ninguna restricción, entonces, como no tengo divisiones, ni raíces, ni logaritmos, no tengo ninguna restricción algebraica. Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta, comentario o alguna otra cosa que no se haya entendido? Bien, hagamos un último comentario y ya después hacemos un recreíto. Que tiene que ver con lo que yo les decía más temprano en el tema de las raíces. Con respecto a las raíces, recordemos que si uno tiene y igual a x cuadrado más bx más c, uno podía hacer la resolvente x1, x2, que era menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, y a eso que está dentro de la raíz es lo que llamábamos el discriminante, b cuadrado menos 4 por a por c. Dependiendo de si eso es positivo, cero o negativo, tenía la ecuación, la cuadrática, dos raíces reales, una raíz real o ninguna raíz real. Entonces, si delta es positivo, vamos a ponerle f a esto, f de x. ¿Qué estoy haciendo? Esperen que estoy haciendo el lío. Ahí está. Vamos a hacer una tablita que es más divertido. El delta, la cantidad de raíces de f, y los gráficos posibles, como para que quede una especie de tablita. Básicamente, si el delta es positivo, nosotros sabemos que f va a tener dos raíces. Entonces, ¿cuáles son los gráficos posibles? Bueno, pueden pasar dos cosas, dependiendo de si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Entonces, puede ser una parábola que sea algo así, o puede ser una parábola que sea algo así, pero tiene dos raíces. Si delta es cero, entonces tiene una raíz que es doble,
Y entonces los gráficos posibles en realidad van a ser algo así. O acá lo tendría que hacer al revés, a los ejes, algo así. Es decir, ¿qué es lo que está pasando si la raíz es una raíz doble? Que el vértice está sobre el eje X. El vértice está sobre el eje. ¿Sí? O sea que K es igual a cero. Y por último, que es el ejemplito que también les dije hoy más temprano, que si el discriminante es negativo, bueno, estamos hablando de raíces reales, ¿no es cierto? Cantidad de raíces reales de f. Entonces, si el discriminante es negativo, no tiene ninguna raíz real, y en ese caso los dibujos posibles o tiene el vértice arriba del eje X y es cóncavo hacia arriba, o tiene el vértice abajo del eje X y es cóncavo hacia abajo. Entonces, esas son las posibilidades con respecto a las raíces, al vértice, etc. Bien, bueno, vamos a pausar.